Hola amigos mecánicos y youtuberos. En esta ocasión, como ven aquí, he estado buscando mucha información de cómo graduar la máquina de soldar con un electrodo revestido, y realmente es el que más se está utilizando aún en estos tiempos. Y hay microalambres y todos diferentes tipos de soldadura, pero aún así se sigue, es la más utilizable, la más fácil de aplicar con pocos requerimientos. Lo principal aquí es que todos sabemos de alguna forma desde chillos que si tocamos un cable de la luz corremos peligro de electrocutarnos y de que nos dé una descarga eléctrica, del cual por eso nos limitamos a estar lejos de ese tipo de conexiones. Aquí la facilidad es que cuando hagas las conexiones de todo y cada uno de los elementos de una máquina de soldar, lo hagas con la máquina completamente desconectada, conectar todos los cables, porta electrodo al positivo, la tierra al negativo, y así sucesivamente a colocarlos cerca de una mesa donde se va a iniciar la soldadura. Ahí surge la palabra soldadura de arco. Lo importante aquí es la regularización de la máquina. Lo demás completamente es practicar y practicar, como en todas las cosas. Si tienes un buen pulso, podrás empezar a soldar desde el primer día, no como tú quieres, no como se especifica, pero sí ya con una posible resistencia a un 60%. Y en sí actúas en un solo día. Hay muchos soldadores que conozco, en base a este gran recorrido que ya tenemos en la industria, que en 3 días está perfeccionando completamente tus cordones. Con una buena comunicación, con una buena enseñanza, ya al tercer día está soldando, pues tendríamos decir, si no correctamente, por lo menos dentro del mar. Yo encontré esta página, fue la que me pareció un poco más completa, y sin embargo así le faltaban algunas cosillas. Y aquí, por ejemplo, dicen cómo graduar la máquina de soldar. Por ejemplo, aquí dice, cuando la situación es algo más complicado, como la separación de las piezas que vamos a unir, es necesario afinar al máximo su regularización para no aumentar más que la separación original o hacer un agujero. O sea, si está muy alta, lógicamente vas a dañar el material y lo vas a perforar. Pero es por eso que es lo que queremos, que principalmente aprendan a regular la máquina. Dice, ¿por qué graduar la máquina de soldar con electrodo revestido? Se hace muy difícil trabajar con una intensidad no correcta, incluso para soldadores con dilatada experiencia. Lógicamente, si tienen dilatada experiencia, ya sabrán regular la máquina. Y si no está bien regulada, pues lógicamente o está fallando la máquina o está fallando el soldador. Entonces, en este caso, pues por eso, vuelvo a insistir, con la fórmula que les voy a facilitar, van a estar muy cerca de graduar, y ya simplemente será el pulso de cada uno de los soldadores los que se encarguen de ver qué tan lentos mueven el pulso o qué tan rápidos quieren avanzar. Pero que quede bien aplicada la soldadura. Por aquí dice, nuestro nivel de estrés aumentará cuando las cosas no salen como uno espera. El nivel de mal genio se dispara en muy poco tiempo. No nos interesa estar cabreados entonces en nuestra labor. Esto, si la gente que no tiene experiencia tal vez no lo entienda, pero sí, para la gente que tiene ya alguna experiencia, algunos años en la soldadura, sabe que simple y sencillamente por X motivo, razón o circunstancia vienen de una forma no concentrados en lo que están haciendo, y no se da una soldadura, no se da, y tienen que esperar, relajarse, porque hay días que simple y sencillamente no te sale un cordón, y eso le ha sucedido a mucha gente. Dice aquí, ¿cómo hacerlo? Lo más fácil posible. El amperímetro no es una regla fija para cada electrodo y cada material. También influye la posición de la soldadura a desarrollar, e incluso el consumo eléctrico externo que hay en ese momento. A medias está excelente, está muy bien, pero sí hay ciertas reglas fijas para un electrodo, del cual influye sí en las aleaciones, en las diferentes presentaciones, en el grosor, en el espesor de las soldaduras y tanto de la placa, lámina, lo que se va a soldar. Pero sí está dentro de una regla que indica que debe de ser regulada cierta cantidad para no quitarle la dureza o quitarle la resistencia al electrodo.
Esto es, por ejemplo, un decir, una DC7018 de 1/8 debe ser regulada a 125 y de ahí se inicia el más menos según el pulso del soldador sin afectar la resistencia por pulgada cuadrada. Estos factores condicionan la regularización de la máquina. Cogemos una chapa de características iguales o similares a la que vamos a soldar y las ponemos en la misma posición de la soldadura que vamos a hacer. Una vez hecho esto, comenzaremos a dar pequeños puntos hasta corregir un cordón uniforme que visualmente nos satisfaga. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ya está bien regulada la máquina y estás aplicando una soldadura que está bien aplicada, seguir practicando, porque esto es como tocar el teclado que día a día tienes que estar moviendo las manos. Dice, cuando la escoria salta sola o se quita con la relativa facilidad, es síntoma de que está bien regulada. Para los grandes soldadores y los de mucha experiencia ya saben que esto es verdad, porque incluso dentro de los soldadores se conoce como la cola de un alacrán, que así aquí se pone en el medio, así se le conoce cuando está bien aplicada la soldadura. Con esto vamos, dice, el cordón tiene que estar más bien tirado o plano. Cuando queda bastante plano, hay buena función. Importante para que queden los materiales bien soldados. Esto sí es muy importante. El calor de la soldadura debe de traspasar el material soldado, incluso de la parte de atrás, verse como si le hubiera hecho por ambos. Dice aquí, ¿qué beneficios tiene? Con la práctica, como lo dijimos antes, esto es de practicar hasta que te quede la soldadura como quieras llegar. Ganarás calidad. Creo que es lo que más importa. Que tu tiempo y esfuerzo hayan servido para algo. Con la máquina graduada y es más fácil trabajar con calidad. Más bien la única forma de trabajar con calidad. Y más que nada por los últimos tiempos que ha sido muy exigente en las diferentes empresas y es porque cada día se quieren hacer las cosas de la mejor fuente y con calidad. Es por eso estamos realizando los videos para poderles ayudar en lo poquito que podemos. Bueno, como ven, estuve buscando ya desde hace algunos días y es por demás, no he encontrado lo que buscaba. Bueno, debemos de tomar en cuenta el grosor de la placa y la varilla de soldar, o sea, el electrodo. Porque el electrodo siempre debe de ser igual o más delgado a la lámina o a la placa a soldar. Debe ser igual o menor el electrodo en su espesor para evitar hacer perforaciones o romper la lámina o lo que sea de soldar. Pero si estás trabajando, aquí continuamos, pero si estás trabajando láminas delgadas, debes soldar con bajo amperaje, pues muy alto fundes la lámina y te quedan hoyos, ¿correcto? Si se pone negro el electrodo, es típico de que se está pegando a la lámina, o mantener la separación mínima de soldadura entre el electrodo y la lámina. Como estás aprendiendo, familiarízate primero al manejo del electrodo chocando con la lámina. Bueno, en esta realidad muchos le dan unos golpeteos y cuando podría ser más fácil rascarle como si estuviera rayando con una pluma o con un lápiz. Raspa el electrodo con la lámina para que se forme el arco eléctrico y así se logra cierta temperatura en el electrodo. Luego trata de soldar. Correcto, si el electrodo se pone negro, cámbialo, pues no sirve. Podríamos decir que sí sirve, pero también es una de las causas que está la máquina más alta de lo que debiera si se pone negro. Y lógicamente si se le pega, como le dijo antes.
tienes que quemar varios electrodos y varias láminas antes de que logres tomar el pulso a la soldadura. Esto es lo que estamos comentando, que es con la práctica. Y si es un material del cual no quieres que se dañe, simple y sencillamente no pruebes la máquina de soldar en el trabajo que vas a realizar. Utiliza pedacería de desecho hasta que regularices la máquina, que sea del mismo calibre del que vas a soldar, que sea del mismo calibre del que vas a soldar, y regulas en esa placa de desecho la máquina de soldar, y una vez regulado ya te inicias en el trabajo que vas a realizar. Es lo que recomiendan y dicen y todo. Por ejemplo, aquí el otro dice, el amperaje es el mismo para ambos electrodos. La diferencia entre estos dos es que el de 60-13 tiene mayor resistencia que el 60-10. Esto es completamente falso, porque la resistencia de 60-13 y 60-10 son iguales, completamente iguales, porque el 60 significa 60.000 libras por pulgada cuadrada, al igual que 60-10 significa 60.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces las resistencias son iguales. El mayor grosor tanto del material, porque los dos electrodos son por lo general son de 1/8, vienen en presentación de 1/8, el que más utiliza. Necesitas más amperaje. Lógicamente, si es más grueso el electrodo, necesitas más amperaje. Es indispensable tener conectado el cable de tierra al material a soldar. No te desesperes, todo es cuestión de práctica y más práctica. En eso sí está correcto, excelente. Pero, como les dije antes, no encuentro lo que yo estoy buscando. Bueno, ahorita les digo y les explico de toda esta información que hay en las redes sociales. Se minimiza en tan solo un minuto, para que sepas cómo regular la máquina de acuerdo a la varilla de soldar. Ahorita nos vemos.